Hola, te doy la bienvenida a este video con consejos para mejorar tu escritura. Cuando hablamos de escribir bien, la verdad es que nos podemos estar refiriendo a muchísimas cosas. Cuando las personas hablan sobre qué es un texto bien escrito, generalmente se refieren a al menos tres cosas. A la ortografía del texto, es decir, si es que todas las palabras están bien escritas. También se pueden referir a aspectos de gramática, es decir, verificar si es que el texto tiene algún problema de redacción. Y finalmente se pueden referir a la adecuación, es decir, si es que el texto está escrito para el público que lo va a leer. En este video veremos algunos tips para abordar este aspecto en específico. Nos interesa que puedas escribir bien desde lo estilístico, porque cuando tu texto está bien escrito, se adecuará a las necesidades de tu lector y sus expectativas sobre tu lugar en la comunidad, es decir, sobre lo que quieres que él comprenda en la forma en la que él espera y con el conocimiento que se supone que tiene. Entonces, revisaremos ahora algunos consejos para que puedas escribir respetando un estilo culto y formal, usar un vocabulario variado y con significados precisos y emplear la tercera persona para aquellos trabajos en los que es importante la objetividad. Partamos con eso del registro culto y formal. Observa en este ejemplo la diferencia en la forma de expresar la misma idea a un amigo y a un profe. Estos cambios en nuestro modo de enunciación o en el registro los realizamos inconscientemente a diario y son parte fundamental del proceso de socialización. Para insertarnos adecuadamente en la universidad, es decir, para producir textos que pueden ser orales o escritos que sean efectivos en la intención de transmitir conocimiento, debemos tener conciencia de las normas que componen este registro particular. Veamos entonces algunos consejos prácticos para asegurarte de que estás usando el registro adecuado para la universidad. Escribe oraciones bien conjugadas. Algo que vemos con frecuencia es oraciones redactadas con un verbo en infinitivo, es decir, en su forma natural terminada en ar, er o ir. El problema de los infinitivos es que como son una forma no personal, no te permiten hacer una referencia a quién habla o a qué se refiere la oración. Mira este ejemplo. Primero, aclarar que no existe interés de la empresa por cambiar sus prácticas. ¿Quién debe aclarar esto? ¿Por qué hay que aclarar? Por contexto, a veces se puede inferir el sentido de una oración como esta, pero es mejor ser claro, valga la redundancia, desde el principio. Por ejemplo, primero nos gustaría aclarar que no existe interés, etc. Ten en cuenta que esto también ocurre porque es una práctica frecuente en la oralidad, por lo que se desaconseja utilizar este tipo de formulación en textos escritos. Esto se relaciona también con el consejo siguiente. Evita las expresiones coloquiales. Como decíamos, lo primero y más obvio es que tienes que evitar aquellas expresiones que sean propias de la comunicación oral. Hay algunas que pueden ser obvias, como cachai o caleta, pero también debes evitar algunas expresiones que, si bien no son necesariamente informales, se usan muchísimo en contextos orales. Acá te mostramos algunas de ellas. Te recomendamos que cuando revises tus trabajos los leas en voz alta a otra persona para que esa persona te pueda indicar si suenas demasiado informal o demasiado cercano a la comunicación oral. De todas maneras, hay otros factores relacionados con el uso de un vocabulario adecuado, como vas a ver más adelante. Ante todo, trata de emular el estilo más sobrio que es típico de textos académicos universitarios. Evita los gerundios conectivos. Un desafío de la escritura universitaria es ser capaz de conectar en el texto varias ideas e ir dejando claras las relaciones de causa y consecuencia. Un mecanismo muy usado para conectar es recurrir a los gerundios, que son aquellas formas verbales que expresan una simultaneidad. Lo puedes reconocer fácilmente por sus terminaciones ando y endo. El problema con los gerundios es que estos, a diferencia de los verbos conjugados, no entregan información sobre el tiempo en el que se realiza la acción y la persona que la padece o la ejecuta. Mira esta tabla para comparar. Los gerundios se pueden usar correctamente en ciertos casos. Su lugar natural es acompañando a un verbo conjugado, como en esta misma oración que acabo de decir, pues en ese caso aportan más información y permiten refinar el sentido de la oración. Mira este ejemplo un poco romántico. Estuve pensando en ti. Ahí es muy claro quién enuncia y qué información añade el gerundio. Pero muchas otras veces utilizamos los gerundios para conectar ideas en los textos de formas muy variadas, para indicar causas, consecuencias, para alargar nuestras ideas, para establecer relaciones confusas. En general, esto te puede llevar a confusiones en los textos académicos porque no es clara la relación entre las ideas que escribimos y se da amplio margen para que el lector interprete estas relaciones con el riesgo de que concluya algo muy distinto o incluso opuesto a lo que tú quisiste expresar. Ahora, ¿cómo puedes saber si el gerundio está bien usado? En general, como el buen uso de los gerundios puede ser confuso, lo mejor es que no uses tu gerundio a menos que esté modificando directamente a otro verbo principal. Sin embargo, hay dos pruebas que puedes usar para juzgar tu gerundio y así decidir si debes corregirlo.
La prueba número 1 es: ¿el gerundio responde a un cómo? Cuando tu gerundio está bien usado y entrega información valiosa, lo vas a poder usar para responder una pregunta con cómo a partir de tu verbo principal. Mira la tabla. Si el gerundio está mal usado, no vas a poder responder. La prueba número 2 es: ¿al gerundio lo sigue un así? El uso erróneo más frecuente de gerundios es para indicar una consecuencia. En esos casos es muy frecuente que le podamos poner un así justo detrás como para reafirmar esa consecuencia. Si ese es el caso de tu gerundio, deberás cambiarlo. Para cerrar, quiero reiterar que es importante usar adecuadamente los gerundios y esto toma tiempo y es importante poder hacer una costumbre de revisarlos y evitarlos cuando sea posible. Procura recordar estos consejos y revisar tus textos cuando puedas. Revisemos ahora algunos aspectos sobre variedad léxica. Una de las marcas de un buen texto escrito es que posea una adecuada variedad y precisión léxica, es decir, que haga uso de un vocabulario amplio y que evite el uso o repetición de ciertas expresiones inadecuadas. Esto es porque en un texto escrito no tienes la posibilidad de conversar con tu lector para aclarar malentendidos o vacíos de comprensión, por lo que es importante poder anticiparte a cualquier dificultad de la mejor forma posible. Veamos entonces algunos consejos prácticos. Evita el lenguaje metafórico. En general, en los textos de la universidad se espera que escribas con objetividad y de forma directa para describir y argumentar. Las metáforas atentan contra este objetivo porque dependen directamente de que tu lector las entienda en la misma forma en la que tú las pensaste. Cuando usas un lenguaje común es mucho más probable que tengas éxito. Los ejemplos que aquí te damos son bastante generales, pero esperamos que te den una idea sobre aquello con lo que debes guardar cuidado. Ahora bien, ten en cuenta que el lenguaje metafórico puede no ser un problema en algunas disciplinas e incluso podría ser bien aceptado, como en trabajos sobre literatura, artes o periodismo, por ejemplo. Sin embargo, no te confíes, pues existe una clara diferencia entre aquellos trabajos que tienen orientación artística o sobre la forma, ¿cierto? Y los trabajos académicos que se refieren al fondo. No dificultes la tarea de tu lector oscureciendo el sentido de tu texto. Prefiere un vocabulario amplio. Parte del sello de escribir en académico es saber utilizar palabras que tengan significados concretos y que se alejen de expresiones demasiado vagas. Por ejemplo, se espera de ti que te alejes de verbos muy generales como hacer, tener, dar o decir, y en su lugar busques otros que se adapten específicamente al contexto en que los usas. Por ejemplo, realizar, desarrollar, confeccionar, poseer, contemplar, entregar, donar, repartir, plantear, sugerir, etc. Lo anterior no quiere decir que tu texto tiene que ser innecesariamente complejo, pero sí que trates de escoger verbos de conocimiento común y significado más estrecho, así como también que cuando sea pertinente utilices el lenguaje técnico de tu disciplina. Lo mismo pasa con sustantivos como cosa o tema y adjetivos como bueno o malo. Si te preocupas de esto, no solo tu texto va a sonar mejor, sino que también te permite asegurarte un poco más de que tu lector entienda las ideas tal como tú querías. Mira el ejemplo de esta tabla para que veas a qué nos referimos. Básicamente, la idea es que puedas utilizar palabras que expresen con mayor precisión el significado que quieres transmitir a tu lector. Siempre sí, recuerda que el texto, aunque sea preciso, debe procurar ser simple para que no caigas en la ultracorrección, como veremos más adelante. Define tus conceptos específicos. Si estás trabajando con teoría o conceptos propios de tu disciplina, es importante que definas los que son fundamentales y expongas claramente qué sinónimos o expresiones equivalentes vas a utilizar para referirte a ellos. Esto va de la mano con la idea anterior, ya que deberás ser capaz de hacer referencia a estos conceptos sin que el texto se vuelva redundante o se puedan confundir otros conceptos si es que usaste palabras muy generales. Para esto, recuerda que tus definiciones deben construirse desde la consulta a literatura específica de tu disciplina y no desde fuentes de consulta general, es decir, siempre es mejor que consultes papers de tu área, manuales o similares para construir una definición antes que utilizar, por ejemplo, una definición de la RAE o de otros diccionarios que no son construidos por personas especialistas en tu área de estudio. ¿Por qué no usar el diccionario de la RAE? Sabemos que la tentación puede ser grande, pero recuerda que la RAE define palabras y no conceptos, y lo que tú necesitas para tu trabajo es poder hacer una discusión conceptual, es decir, cómo han definido los especialistas ese concepto específico. Evita la ultracorrección. Imagina que te presentas a alguien que te interesa mucho. Compara estas dos formas de hablarle que aparecen en el ejemplo. La ultracorrección es un riesgo que corremos a la hora de escribir un texto.
Aunque quizá en el ejemplo que acabas de ver nos pueda parecer simpática, luego de un tiempo provoca el cansancio de la persona con la que estamos conversando. Esto pasa porque, como puedes apreciar en el ejemplo, es mucho más difícil comprender la idea del texto ultra corregido, porque primero tienes que preocuparte por comprender el significado de palabras o expresiones que están en desuso o que son innecesariamente complicadas. Quizá a veces sientas la tentación de usar palabras y expresiones largas para que tu texto se vea mejor o más extenso, pero como regla general es mejor que no lo hagas. Un texto que sea claro y simple siempre será mejor recibido por tu público. Revisa además que si estás utilizando palabras menos comunes, estas tengan efectivamente el significado que crees que tienen, para no caer en error semántico. Es importante que tengas definiciones claras sobre los conceptos técnicos o teóricos con los que vas a trabajar y no los confundas con otros. Si escuchas alguna palabra que te parece interesante y quieres agregarla, siempre asegúrate primero revisando un diccionario oficial, preferiblemente de tu disciplina, como ya dijimos si es un término especializado, pero si no, quizá el de la RAE te puede servir. Si quieres impresionar a tus lectores, hazlo con la profundidad de tus ideas y la novedad de tu trabajo. Esa es la base de un buen texto. Para ir cerrando este material, revisemos el último elemento, escribir en tercera persona. En algunas disciplinas, no en todas, existe una exigencia implícita respecto a que los textos deben estar escritos en tercera persona, es decir, impersonalizados. Esto implica que se eliminan las referencias directas a las personas que participan del texto. La razón es que debes centrarte en el objeto que estás describiendo y no en quienes lo describen. En términos simples, lo importante no eres tú ni tu lector en tu texto, sino la realidad a la que apuntas en él. En este ejemplo queda manifiesto que al impersonalizar se logra mayor claridad en la descripción de los objetos y fenómenos. Es preferible que elimines cualquier marca de primera o segunda persona, como yo, me, mi, nos, uno, tú, te, ti. A continuación te voy a mostrar las estrategias que puedes usar para impersonalizar tus textos de manera adecuada. Puedes utilizar, por ejemplo, estructuras con C. En esta utilizas la tercera persona verbal y la estructura C. Es muy fácil de utilizar, pero procura variarlo para que no se repita tanto este mecanismo. También puedes utilizar la pasiva tradicional, que significa utilizar el verbo ser más tu verbo en forma de participio. También puedes utilizar oraciones copulativas, lo que significa recurrir al verbo ser, estar, parecer o resultar para expresar tu idea. No siempre va a resultar adecuada, así que ten cuidado con ella, y también recuerda que hay diferencias entre afirmar que algo es y que algo parece. También puedes utilizar nominaciones. Las nominalizaciones te permiten condensar acciones complejas en sustantivos que las empaquetan para poder referirse a ellas en nuevas oraciones. Sirven bastante cuando necesitas referirte a procesos, métodos, análisis u otro tipo de trabajos con múltiples pasos. Si bien puede ser difícil de usar, conviene mucho que manejes este proceso para trabajos grandes. También puedes utilizar las formas no personales de los verbos, también conocidas como verboides, porque como no se asocian a ninguna persona en particular, son un buen mecanismo. En general se usan sobre todo los infinitivos. El último procedimiento es simplemente eliminar la marca de persona. Espero que los consejos que revisaste acá te puedan servir para mejorar el estilo académico que utilizas en los textos para la universidad. Recuerda que este es un ejercicio constante para ir puliendo tus textos y está bien si no te quedan perfectos a la primera. Escribir es un proceso y parte de ir mejorando es que ejerzas diversas rondas de revisión y también que puedas ir aprendiendo tanto de otros textos de compañeros como de los textos académicos de tus profes y de otros modelos expertos que puedes ir consultando en tu camino de aprendizaje. Hemos llegado al final del video. Espero que este breve repaso por algunos consejos para mejorar el estilo académico de tu texto te haya resultado útil. Recuerda que tenemos varios materiales más en nuestro sitio web aprendizaje.uchile.cl que te ayudarán a revisar y mejorar tus escritos. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.